Hola, buenas tardes todos, disculpen las molestias. Bueno, es esto de la nueva forma de comunicarnos, de la virtualidad. Vamos a dar inicio a la sesión plenaria del Congreso, combinando la cirugía radioguiada con PET-CT en la búsqueda de nuevas estrategias de medicina nuclear intervencionista. Vamos a cambiar el orden, va a comenzar el doctor García Osvaldo Pérez de México, con biopsia y resección de tejidos radiomarcados guiada por radiotrazadores positrónicos. Bueno, Osvaldo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Nuevamente por problemas técnicos vamos a hacer modificación del programa. Realmente es súper interesante todo esto que se está llevando a cabo a nivel mundial en ese sentido del abordaje de las aplicaciones que tiene el PET-CT. Y bueno, a continuación les voy a hablar un poquito acerca de lo que se sabe o de lo que se está intentando hacer a nivel mundial en el sentido del desarrollo de biopsias guiadas por PET-CT. Entonces, bueno, existen dos tipos de abordajes. La imagen anatómica convencional, como es el caso de la tomografía computada, en la cual, bueno, vamos a poder tener noción, como en este caso, si hay que hay una lesión. Sin embargo, no le va a conferir una capacidad predictiva respecto a que si es o no benigna. Y tenemos, por otra parte, el aspecto de una imagen molecular en el cual hay el componente anatómico, el componente funcional. Sin embargo, bueno, lo que nos interesa saber es, primero, si lo que está captando es benigno o es maligno o no es maligno. Esta variable dicotómica es importantísima, pues para que podamos tomar decisiones en cuanto al abordaje. Y en caso de que sea maligno, ok, entonces, ¿qué tipo de comportamiento es? Si es muy agresivo, si es un comportamiento indolente, etcétera. Estas son las premisas que se tienen o que se tratan de estudiar mediante el abordaje de este tipo de imagen molecular y la toma de biopsia, ¿no? Entonces, ¿cómo se lleva a cabo el abordaje de este tipo de lesiones? Bueno, tenemos dos tipos de abordaje. La que tiene o la que se usa de manera más común en algunos centros es la incisional abierta. Tiene como ventajas que es el método de elección, obviamente porque reduce la probabilidad de tener falsos negativos, porque además permite en algunas ocasiones retirar la mayor parte de la lesión. Bueno, porque además es un estudio de referencia para evaluar sitios infecciosos. ¿Cuáles son las complicaciones o con qué nos podemos enfrentar en el sentido de este tipo de biopsias? Bueno, es que justamente implican hospitalización, implican tiempo quirófano, que puede ser muy similar al de un procedimiento quirúrgico convencional, el costo, que es relativamente costosa, así como todas las comorbilidades. ¿Qué comorbilidades? Probable infección, probable siembra tumoral, probable hemorragia, probable hematoma, etcétera. ¿Y qué tenemos? ¿Y qué otro tipo de biopsia tenemos? Bueno, por otra parte tenemos la biopsia con aguja gruesa o core needle biopsy, la cual es segura, es fácil relativamente. Obviamente que eso depende mucho de la expertise de la persona que esté trabajando con la biopsia. Y bueno, obviamente es menos invasiva. Uno de los temas que tenemos que tener en consideración con este tipo de biopsias es primero que tenemos que, o nos va, en algunas ocasiones puede dificultar decir con certeza si es una lesión maligna de benigna. Nos permite o implica que si no realicemos un muestreo adecuado, podemos tener variaciones en el grado tumoral que se biopsia. Es eficaz para diagnósticos específicos y, bueno, tiene una baja tasa de complicaciones, como los he mencionado previamente. Entonces, ese es un artículo publicado recientemente en el cual evalúan la sensibilidad de la biopsia por aguja gruesa y la biopsia incisional en el diagnóstico de sarcomas musculoesqueléticos. ¿Por qué es importante este tipo de sarcomas musculoesqueléticos? Recordaremos que este tipo de tumores son particularmente voluminosos, normalmente son heterogéneos, y bueno, esto puede llegar a implicar que tengamos un muestreo inadecuado. Entonces, cuando hacen este tipo de abordaje, pues obviamente cuando hacen la biopsia incisional que corresponde a este grupo,
la probabilidad de tener biopsias inadecuadas es de 5 en comparación con la biopsia por aguja gruesa. Vean la cantidad de número de biopsias inadecuadas que son adecuadas 256, inadecuadas 48. Entonces, ¿cuál es lo que nos muestra este artículo? Bueno, primero es que tiene sus pros y sus contras. Uno de los pros es justamente que el uso de una aguja coaxial, que es la aguja que se va a usar de manera rutinaria, pues no es otra cosa más que es una aguja la cual se introduce en el sitio aproximado donde está el tumor, va a introducirse dentro de la funda de esta misma aguja, otras agujas que van a permitir, primero, realizar un abordaje mucho más preciso, segundo, tomar un muestreo del tumor principal y sobre todo, lo más importante es que como podemos ver de acuerdo a este esquema, nunca contactan el trayecto de abordaje. Este tipo de agujas también tiene una mayor eficiencia, o más bien se sabe que hay una reducción en la posibilidad de desencadenar neumotórax en biopsias de pulmón o sangrados en otro tipo de biopsias como tejidos altamente vascularizados como el hígado. Este tipo de biopsia también ha demostrado en este artículo publicado en el 2017 en la revista Cáncer que la probabilidad de contaminación, es decir, siembra tumoral, es de 32% de la biopsia incisional respecto a la biopsia con aguja gruesa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vean, es mucho menos probable desarrollar este tipo de siembra que sabemos. Por ejemplo, hablando de un mesotelioma, sabemos que el sitio donde se hace el abordaje que tiene que radiar para prevenir ese tipo de comportamientos, mucho más en otro tipo de lesiones como a nivel de parénquima pulmonar, etc. Entonces, hasta este momento tenemos que la eficacia de la biopsia incisional es alta, ya se ha demostrado. Uno de los pros que tiene es que es justamente su eficacia, y sus contras, bueno, como lo mencionaba al principio de la plática, pues es la alta morbilidad a la que está asociada, los tiempos quirúrgicos a los que podemos encontrarnos debido a que pues requiere de una sedación, de una anestesia general, requiere de un equipo quirúrgico completo, tal como si fuera a hacerse una cirugía en algunas ocasiones. Está asociado el riesgo de contaminación, no únicamente del sitio de abordaje, sino también a nivel de proceso, o contemplando algún tipo de proceso infeccioso, que es una de las principales complicaciones a las cuales se puede asociar una biopsia incisional abierta. En el caso de la biopsia guiada por imagen, bueno, la eficacia es moderada, sobre todo porque justamente las características biológicas de los tumores implican que no pueda ser siempre muestreado el mejor sitio para evaluación histopatológica. Obviamente que tiene una menor tasa de complicaciones y sus costos relativamente bajos. Los contras, pues es justamente lo que les acabo de comentar, la eficacia moderada baja. Entonces, este es un tumor que si exclusivamente lo hubiéramos evaluado desde el punto de vista tomográfico, nos daríamos cuenta que el abordaje a nivel del tumor, ya sea que se hiciera intercostal, anterior o lateral, bueno, podrían muestrear de manera errónea tejido que no es adecuado para su evaluación. En cuanto a la probabilidad de otro tipo de biopsia, que es la biopsia guiada por PET, bueno, aparentemente se prorratarían los costos, que pueden ser relativamente altos, pero se complementarían con la eficacia. ¿Por qué es importante hablar de una biopsia guiada por PET? Bueno, solamente cuando revisamos las guías de la NSSN recordamos que hay una gran cantidad de neoplasias, en los cuales se incluye un estudio de PET-CT en el abordaje. Lo que nosotros tratamos de hacer para poder equilibrar este tipo de costos es hacer un estudio 2 en 1, es decir, se hace la biopsia, se hace el estudio de PET-CT simultáneamente, se hace la biopsia inmediatamente después de haber terminado el estudio y pues recordaremos que los segmentos que se van a rastrear son segmentos muy pequeñitos, en el orden de 5 hasta 10 centímetros, para llevar a cabo la localización de la aguja y dirigirlo hacia al sitio mucho más metabólico. Uno de los principales estudios o de los artículos que se han publicado en la literatura mundial, pues este artículo publicado en el Cancer Imaging en 2019, en el cual incluyen 323 pacientes,
181 son llevados a biopsia guiada por PET-CT y 142 guiados por la tomografía. Esos son los sitios a donde se dirige, de los principales sitios de biopsia. Vean cómo no hay diferencias significativas entre los sitios que se evalúan. Y bueno, primero, uno de los hallazgos interesantes de este artículo es la tasa de complicaciones, que es tan solo del 12.7% respecto al 9.5% de la tomografía computada. Es decir, aparentemente en este estudio encuentran una mayor tasa en el grupo de PET-CT. Lo que sí es importante es que cuando evalúan las características de determinar el sitio de malignidad o de benignidad, los pacientes que son las tomografías, las biopsias que son guiadas por tomografía, bueno, encuentran con una mayor certeza en algunas ocasiones, particularmente dirigida a lesiones malignas. ¿Por qué? Bueno, justamente esto con P diferencias estadísticamente significativas. ¿Por qué encuentran este fenómeno? Pues justamente porque la probabilidad de tener un muestreo mucho más eficiente en cuanto a la localización de una lesión de comportamiento maligno va a ser mucho más alta si la localizamos o si dirigimos la biopsia hacia el sitio de mayor metabolismo. Entonces, estos son hallazgos pues, que creo que han ido cambiando de manera importante el abordaje de este tipo de estudios. Y bueno, este es otro artículo publicado, el artículo previo estaba publicado en el Journal of Nuclear Medicine en el 2017. Esta referencia es de este artículo, en la que hacen el mismo abordaje. Vean cómo el diagnóstico o el rendimiento del diagnóstico mediante biopsias guiadas por PET es del 97% respecto 81% a las biopsias guiadas por tomografía. Una eficacia del 97 versus 76 de la tomografía, ambas con significancia estadística. Entonces, lo que estamos viendo aquí es nuevamente, vean la lesión tomográfica que puede ser, a lo mejor, desde el punto de vista del intervencionista, puede haber dicho, bueno, que voy a biopsiar la lesión más sólida. Sin embargo, no siempre la lesión más sólida va a ser la más metabólica. Lo que hacen en este estudio es que dirigen la biopsia guiada al sitio de mayor metabolismo y lo que encuentran es un condrosarcoma. Este es otro ejemplo, igual a nivel de hueso, donde sabemos que particularmente tiene cierto grado de complejidad por las características anatómicas, celulares de este tipo de lesiones. Y bueno, lo que estamos viendo igual es una lesión a nivel del cóndilo derecho, y lo que hacen es dirigir la biopsia. Vean nuevamente, realmente la lesión lítica tiene un comportamiento permeativo, no hay un componente sólido suficientemente definido para decir, ok, voy a dirigir la biopsia hasta que hacen el PET-CT y corroboran que el mejor sitio de abordaje pues es justamente a nivel de la periferia de la lesión lítica. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de esta modalidad de imagen? Lo primero es que permite adquirir tiempos de captación prolongado, permite observar áreas de mayor metabolismo y así como dirigir la biopsia a la lesión metabólica más activa. Acá podemos ver una imagen que es muy común que nosotros la lleguemos a ver en los estudios de PET-CT, un tumor de recién diagnóstico con adenopatías, con lesiones o múltiples lesiones, las cuales no todos van a tener el mismo comportamiento. Entonces, uno de los problemas a los que nos podemos enfrentar es, bueno, ¿cuál lesión biopsiar? Obviamente, aquí, gracias al intenso metabolismo que se observa, pues en primera permite facilitar el abordaje con lo mismo que limita la probabilidad de desencadenar un neumotórax. Además de que si nosotros simplemente hay un análisis visual, podemos identificar que esta lesión es la de mayor metabolismo y probablemente la que tendrá un componente peor diferenciado. ¿Por qué? Alguien alguna vez me preguntaba, bueno, ¿y qué pasaría si aquí tuviera un componente de mejor grado de diferenciación? Es decir, moderadamente diferenciado o bien diferenciado y aquí pobremente diferenciado. Bueno, no, lo importante de esto radicaría en que el tratamiento va a ser dirigido hacia las clonas celulares más agresivas. Es decir, si el oncólogo únicamente le reportara, ok, tiene un tumor bien diferenciado, le da un tratamiento menos intensivo, lo cual implicaría que la tasa de recurrencia puede ser mucho más temprana. Ahora, hablando de los medios de contraste de la tomografía, bueno, sabemos que los estudios trifásicos son muy importantes en el estudio de lesiones pancreáticas, hepáticas, a nivel de tracto gastrointestinal. Y bueno, un problema del medio de contraste justamente es
que su cinética es rápida. Estamos hablando que las fases arteriales, venosas, todas están en el orden entre 1 minuto y las fases ya más tarde de 5 minutos. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que no podemos estar metiendo medio de contraste de manera continua y que además, bueno, puede tener un comportamiento nuevamente heterogéneo que no va a ser observado de manera constante, no va a persistir durante todo el transcurso del procedimiento invasivo. Las lesiones pequeñas que no pueden tener reforzamiento también es uno de los principales problemas que se puede enfrentar este tipo de biopsias, así como reforzamiento sin que tenga metabolismo. Entonces, bueno, esos son ejemplos. Este es un ejemplo del Hospital Orsola Malpighi de Italia. Y bueno, lo que estamos viendo es una lesión lítica expansiva a nivel del ilíaco. Nuevamente, este paciente tiene una historia de células de Langerhans y no siempre el componente sólido va a ser el más metabólico. Vean, este es un ejemplo muy claro de que la lesión con componente de tejidos blandos tiene un comportamiento sólido. Sin embargo, la periferia es la que va a estar mucho más asociada al comportamiento agresivo. Este es nuevamente algo que es una tumoración homogénea. Vean cómo realmente es isodenso completamente a las estructuras musculares, y cuando se observa por el PET-CT, no hay zonas focales que van a estar mucho más asociadas a metabolismo y por lo tanto van a tener una mayor probabilidad de tener un componente neoplásico con menor grado de diferenciación, de tal manera que esto hace que se guíe la biopsia a este sitio y puedan tener un mucho mejor abordaje, mucho mejor eficiencia, perdón, en el diagnóstico. Otro caso de captaciones difusas en los cuales no hay contundencia en cuanto a decir tomográficamente es positivo o es negativo. Esta es una captación a nivel del espacio presacro, es un paciente que tiene antecedente de cáncer de recto, y bueno, la biopsia se guía a través de este tejido sólido más definido con metabolismo ligero y en lo cual correspondió a cambios inflamatorios. Recordemos que en cáncer de recto los cambios post-radioterapia o los cambios posactínicos, como se le llaman en algunos sitios, pueden perdurar inclusive hasta después de 1 año. Entonces, esto es muy importante que tengamos siempre en cuenta porque va a ser la manera en la que vamos a poder dirigir. Este es otro ejemplo de que este es el tejido que a nivel pararectal, es que no se alcanzó a aparecerla, pero igual es una lesión a nivel del recto, la cual, bueno, se sospechaba que tuviera este componente y correspondió nuevamente a tejido inflamatorio. Aquí hay nuevamente retomamos la parte en la que ¿cuál es el mejor sitio para biopsiar? Como les comentaba al inicio de la plática, a veces hay muchos centros, de hecho, no siempre se hace la biopsia guiada por PET en tiempo real, que ese es un problema que puede presentar si se hace después de 2 semanas. ¿Por qué? Hay tumores que tienen un crecimiento tan rápido que pueden llegar a desarrollar esa necrosis central al cabo de hasta 1 semana. Depende mucho la histología, depende mucho el inmunofenotipo. Sin embargo, lo ideal, o en un mundo idóneo en el que se cuenta con el tiempo cámara, lo ideal es hacer el estudio de cuerpo entero, permitir identificar el sitio de mayor metabolismo y realizar el abordaje en ese mismo momento. ¿Por qué? Bueno, primero porque hay no siempre el corregistro. Por ejemplo, algo que se hace en algunos centros es, hacen el PET, 1 semana después hacen la tomografía, fusionan con el PET para buscar el sitio de mayor metabolismo para poder guiar la biopsia. ¿Cuál es el problema? Bueno, es que no siempre va a persistir, o las características de la cama o las características de la tabla van a ser similares, entonces puede haber un desfasamiento. Digo, es mínimo, pero cuando estamos hablando de lesiones pequeñas es muy importante. Este es un caso del instituto en el cual, acá está, en el cual, bueno, es una tumoración como las que le presenté previamente, tenía múltiples lesiones pulmonares, algunas lesiones estaban adyacentes a la pleura, y bueno, justamente es uno de los sitios, o es una de la importancia en las cuales podemos o debemos dirigir este tipo de biopsias hacia el sitio de mayor metabolismo. Este es un paciente que tiene un adenocarcinoma de pulmón pobremente diferenciado con lesión de 19, y bueno, vean cómo al hacerlo en tiempo real, en un sitio tan grave, o bueno, no tan grave, tan delicado como es paraórtico, pues obviamente que lo ideal es hacerlo en tiempo real. Porque el movimiento, acá tenemos dos factores que tenemos que tener en consideración: el movimiento respiratorio y las pulsaciones, que en ocasiones pueden ser mínimas,
pero el desplazamiento de la aorta puede también modificar hasta cierto punto el momento de introducir la aguja. Por eso es que tenemos que tener mucha cautela al momento de hacer estos abordajes. Esto tenemos que tener en cuenta dos cosas. Primero, es que la biopsia, hablando solamente del esteno de cáncer de pulmón, ¿por qué es importante dirigir las biopsias en ese sentido? Nosotros tenemos, o está reportado, que esta mutación que se llama T790M es una mutación característica de resistencia adquirida a los TKIs. Entonces, este artículo lo que nos trata de ejemplificar es las tasas de éxito de las biopsias repetidas en aquellos pacientes que fueron tratados con inhibidores de tirosina sinasa y que tienen o que se les busca algún tipo de mutación como es esta. Entonces, la principal razón o la segunda causa después de la estratificación por la cual son enviadas las biopsias de pulmón, justamente es rebiopsiar un tejido que sea más metabólico para poder categorizarlo en cuanto a tener una mayor certeza de que existe esta mutación. Ahora, ustedes me pueden decir, bueno, es que normalmente las biopsias líquidas tienen una alta eficiencia, sí, claro, pero hasta las biopsias líquidas en ocasiones pueden tener rangos de sensibilidad y de especificidad de acuerdo a la literatura que se publica, inclusive desde el 50 hasta el 95%. Hola, Osvaldo. Eso depende mucho. ¿Sí? Discúlpame, con todos estos problemas tenemos que achicar un poquitito los tiempos. ¿Podrás obviar algo? Claro. Muchísimas gracias, disculpa. Listo. Bueno, pues entonces, bueno, la razón es esta, ¿no? Esto es una de la importancia justamente de rebiopsiar, es que puede haber esta transformación, particularmente cuando existen ese tipo de mutaciones. Entonces, bueno, ¿por qué es importante también? Es que el PET-CT nos va a guiar hacia el sitio de mayor metabolismo y además nos va a orientar hacia la presencia o ausencia de este tipo de mutaciones. Vean, este paciente con mutaciones de T790M, el cual ya había sido tratado con TKI, tenía una captación difusa baja, y recordaremos que es una de las principales causas en las cuales podemos decir, ok, cambios post-neumonitis o proceso infeccioso asociado. Aquellos que tienen o que son wild type particularmente van a ser altamente ávidas de FDG, y bueno, en un índice de sobrevida global vamos a observar este tipo de curvas. Las curvas que tienen, que son T790M positivos, los pacientes que tienen esta mutación, les va a ir mejor. ¿Por qué? Porque son candidatos a osimertinib, que es otro TKI que es específico para este tipo de mutaciones. Entonces, otra de las aplicaciones, sitios focales de linfomas. Nosotros actualmente también, digo, por aparte de esto es del grupo de intervencionismo. Sin embargo, la parte de tener un abordaje de biología, de imagen molecular en un paciente que tiene un Gleason de un comportamiento agresivo, en el cual hay una alta probabilidad de observar una transdiferenciación neuroendocrina o bien una transición epitelio-mesenquimal hacia fenotipos más agresivos, permite dirigir la biopsia mediante acuerdo al radiotrazador que sea mucho más eficiente. ¿Por qué quiere decir esto? Porque si nosotros exclusivamente guiáramos la biopsia basadas en PSMA, podríamos tener sesgos en el muestreo y pensar que el comportamiento sigue siendo benigno. En este caso, el paciente, después de la biopsia guiada por PET, pues se corrobora la presencia de marcadores inmunohistoquímicos de transición epitelio-mesenquimal. Otro ejemplo de biopsia guiada por PET en el cual el FDG resulta ser un parteaguas para orientar hacia el sitio con mayor metabolismo en este paciente con estas características biológicas. Bueno, creo que es asombroso, ¿no? Porque sería difícil llegar a tener este tipo de muestreo mucho más simple. En el 2020 también publican este artículo en el cual comparan la eficiencia del PSMA y la radiodensidad, es decir, qué tantas unidades Hounsfield tenía y el número de células que detectaban. Como podemos ver, esto no únicamente se los dejé para que viéramos cómo el SVmax mostraba una significancia estadística mucho más grande respecto a las unidades Hounsfield observadas en las lesiones que eran biopsiables. Es decir, era mucho más probable, de acuerdo a estos hallazgos, que tuvieran certeza en el muestreo de células de más de 30% de células neoplásicas que cuando exclusivamente se guiaban en la tomografía. Bueno, ya eso es únicamente muestra de qué es todo lo que podemos hacer y por qué tenemos que tener conocimiento del aspecto molecular y cómo podemos orientarlo. Este es otro artículo en el cual únicamente muestran cómo el PET-CT guiado en fusión con ultrasonido
Recordemos que eso de biopsia guiada por ultrasonido fusionaba con rezo social de manera rutinaria. Ahora lo que estamos viendo es hacerlo con PET-PSMA. ¿Qué es lo que, ya casi para terminar, este es un ejemplo de lo que se puede hacer? Esta es una mujer me parece que tenía 38 años, joven, con este perfil de inmunohistoquímica positivo para estrógenos, progesterona. HER2 no lo consideran como negativo, el FISH es negativo. Hacen un PET con FDG, hacemos un PET con fluoroestradiol y hacemos un PET con anti-HER2. Lo que estamos observando es una lesión a nivel pulmonar a la cual se dirige la biopsia y después de la biopsia encuentran este perfil de inmunohistoquímica en el cual tanto un ganglio que fue muestrado así como la lesión pulmonar mostraban reactividad por HER2 para HER2 por FISH, así como inmunohistoquímica positiva para ambos tumores. Entonces, es únicamente un concepto que tenemos que tener en cuenta, la policlonalidad. Ese es un ejemplo en el cual se observa cómo, conforme va creciendo el tumor, van coexistiendo diferentes clonas celulares que, bueno, va a implicar que podamos hacer uso de esto. Todos los biomarcadores de imagen con los que contamos en la actualidad nos van a servir para dirigir nuestras biopsias potencialmente. Creo que es indispensable que integremos un grupo multidisciplinario con el grupo de intervención. Y bueno, creo que las biopsias guiadas por estudios de imagen molecular cada vez van a tomar más crecimiento. Aparentemente son costo eficiente. Hay un artículo en el que dice que es más o menos 4 veces más costoso hacer un PET, una biopsia guiada por PET con CT, pero si lo consideramos como parte de la estadificación, este costo se disminuye. Los estudios 2 en 1, como el que les comentaba, ¿no? Hacer todo en uno, la estadificación más la biopsia, y bueno, creo que la aplicación de las biopsias en tumores voluminosos con componente necrótico, lesiones pequeñas, lesiones que son heterogéneas con el reforzamiento, así como lesiones en médula ósea sin traducción anatómica, es importantísimo y creo que son la principal utilidad. Y seguramente los radiofármacos nos van a dar los nuevos radiofármacos y péptidos van a nos dar cada vez más información para dónde guiar y la implicación que nos va a dar hacer este tipo de biopsias. Eso es todo por mi parte y muchas gracias. Bueno, gracias Osvaldo por esta magnífica presentación. Paso de inmediato y en forma rápida trataremos de dar estos elementos porque 2 de las presentaciones se han acortado drásticamente para así en aras de la hora darle también espacio a Sergi. La primera presentación hacía referencia a la cirugía radioguiada y al PET-CT con FDG en el manejo de la axila en cáncer de mama con tratamiento neoadjuvante. Estos elementos y comentarios han sido recientemente publicados por el grupo de expertos entre los cuales me contaba y han sido publicados en el Clinical Nuclear Medicine, así que les aconsejo de que para mayores detalles vayan a esta publicación. Si es que hoy vemos una cronología de la cirugía oncológica de la mama y el axila, este es un artículo publicado por Veronesi en el 2002 y reactualizado por Hale recientemente en los Annals of Oncology. Podemos observar este diagrama en el cual desde 1894 hasta la fecha hay una disminución del carácter invasivo de la cirugía de la axila y de la mama. Y así se pueden ver los diferentes, desde Halsted hasta la actualidad, los diferentes pasos en que esto se ha ido reduciendo. Desde 1994, con el artículo de Giuliano, entra la biopsia del ganglio centinela y vemos de que, paralelo a eso, la cirugía radioguiada entra a tomar un papel principal, sobre todo para ir disminuyendo la invasividad de la cirugía de la axila. Esto se ha traducido, si es que vemos en este otro artículo de Simmons publicado el año pasado, vemos de que en Holanda, para ilustrar un poco cuáles han sido las implicaciones de esto, la biopsia del ganglio centinela sin vaciamiento axilar aumentó del 11% en el 2006 a 94% en el 2016. Y el vaciamiento axilar disminuyó del 99% en el 2006 al 57% en el 2016. A pesar de ser una disminución significativa, de todas maneras hay un 57%, lo cual es también significativo. En el cáncer de mama, el tratamiento sistémico neoadyuvante se ha convertido en estándar en pacientes con cáncer de mama resectable. Y hay una estrategia de desescalamiento para pacientes con envolvimiento linfático regional, la axila N positiva, y buena respuesta al tratamiento sistémico neoadyuvante. Ahora bien, en ese marco, el aporte de la medicina nuclear al manejo de la axila positiva
en pacientes que reciben la neoadyuvancia ha estado dada en dos vertientes de desarrollo. Por un lado, el PET-CT con la fluorodeoxiglucosa y por otro lado la cirugía radioguiada, en la cual no solamente cuenta la biopsia del ganglio centinela con la administración del radiotrazador, por lo general se hace eso, ahora la biopsia posterior a la neoadyuvancia, pero también se ha incorporado el marcaje de los ganglios linfáticos anormales positivos a través de la utilización de semillas radioactivas. La biopsia del ganglio centinela es acompañado por un alto número de falsos negativos, el marcaje con semillas en menor grado. Y si pasamos al marcaje de los ganglios linfáticos positivos y la utilización de semillas, ya Sergi lo entró a detallar el pasado viernes, vemos de que la implantación de la semilla intranodal guiada por ecografía puede llevar a continuación del tratamiento sistémico a la resección radioguiada de los ganglios linfáticos con semilla implantada y de esa forma ver en qué medida ha habido respuesta o no al tratamiento neoadyuvante. Esto nos da la posibilidad de estratificar regionalmente el manejo de la axila. En la literatura actual, y en el artículo publicado recientemente en Cancer por Banis en Paluchowski, la semilla radioactiva es parte de lo que se llama como Targeted Lymph Node Biopsy. Es parte de esta TNLB, donde además se incluyen otros tipos de marcación ganglionar, ya sea el uso del clip radiológico, el clip magnético, etc. El objetivo es selectivamente extraer los ganglios linfáticos marcados previamente a la terapia neoadyuvante. Y en este esquema se puede ver el implante de la semilla, la extracción del ganglio que le hemos llamado MARI, es la sigla del Marking Lymph Node with Radioactive Iodine Seeds, y se conoce como el procedimiento MARI. Y si es que a este se le agrega la biopsia del ganglio centinela con posterioridad a la neoadyuvante, hablamos del Targeted Axillary Dissection, el TAD. Estos elementos es lo que se están manejando en la actualidad. Ahora, si revisamos en el manejo de la axila positiva el aporte de la medicina nuclear intervencionista, llegamos a comprobar de que en los estadios 2 y 3, como ya lo decía el doctor García, el papel del PET es claro. Hay una sensibilidad alta, en el caso nuestro llegó al 82%, la especificidad al 92%, con un alto valor predictivo positivo, y que es lo que se utiliza en sentido global y como lo veremos en los algoritmos de formación. En cuanto a la axila, en el metaanálisis la sensibilidad ha sido más baja, pero se ha incorporado ahí el estadio 1, que es en el cual el PET-CT tiene una sensibilidad limitada. ¿Cómo mejorar la estratificación regional? Metodológicamente hemos entrado a incorporar al PET supino, que es el estándar para los estudios de diseminación a distancia, el PET prono, que tiene valor agregado para la evaluación locorregional. Y esto es simple porque se utiliza un dispositivo como el que se ve aquí, que es semejante al de Emerib sin partes metálicas. En función de esto, en 198%, esta posición prono para realizar el CT llevó a menos artefacto respiratorio. Fíjate aquí, en el supino hay una desalineamiento en el ganglio ávido de FDG y el ganglio real paragnal es claro, y sin embargo en la posición prona no lo es. Y esto porque hay menos artefacto respiratorio, el alineamiento se hace más óptimo y hay una mejor definición tanto del tumor primario como de las metástasis. Fuera de la sensibilidad para estratificar la axila en estadios 2 y 3, el valor del PET-CT está también en la estratificación del riesgo. Y en términos globales, en Holanda se utiliza la clasificación de 1 a 3 ganglios y la clasificación de más de 4 ganglios positivos al FDG para determinar para estratificar el riesgo de una recidiva locorregional. Esto que ha sido publicado nos da la posibilidad de utilizar la FDG PET-CT como modalidad para estratificar y estratificar la axila en este tipo de paciente, y por otro lado, de utilizar el MARI con una tasa de falso negativa aceptable del 7% para predecir la respuesta axilar completa en la axila.
¿Cómo soslayar de manera confiable el vaciamiento axilar completo después del tratamiento sistémico neoadyuvante? Esta fue la pregunta que nos hicimos para entrar a ver en qué medida se podía diseñar un algoritmo personalizado para predecir la respuesta axilar completa combinando ambas modalidades. Y de esa forma, en función de estratificar en 1 a 3 ganglios y más de 4 ganglios para establecer el riesgo, por otro lado, el MARI positivo y el MARO negativo después de hacer la resección del ganglio linfático afectado después de la neoadyuvancia. El algoritmo diseñado en base a estos datos lo vimos en 93 pacientes que habían tenido FDG-PET-CT y habían tenido el procedimiento del ganglio MARI y al mismo tiempo se le había hecho el vaciamiento respectivo. Aquí pudimos ver de que aplicando este algoritmo se evitaría el vaciamiento axilar en el 74% de los casos, solamente en la enfermedad residual en pacientes con alto riesgo, con más de 4 ganglios ávidos de FDG. Solamente en 3% el tratamiento sería insuficiente y el excesivo sería en 17%. En base a estos elementos se realizó un estudio prospectivo de 159 pacientes y en la misma categoría, el mismo algoritmo fue realizado cuando hay respuesta completa sin tratamiento posterior, con enfermedad residual, radioterapia axilar, respuesta completa, radioterapia de la axila y enfermedad residual es la única categoría que entraba en consideración para el vaciamiento y la radioterapia. En función de eso vimos de que categorizados 110 pacientes en la categoría de 1 a 3 ganglios y 49 en la categoría de más de 4 ganglios, se pudo observar de que en un 82% de los pacientes se va a una reducción del vaciamiento axilar y solamente el 18.2% se realiza el tratamiento más agresivo con vaciamiento y radioterapia. Esto nos da las posibilidades en la aplicación de este algoritmo. Se vio cuáles fueron las recidivas en un seguimiento de 16 meses y se encontró una recidiva en este grupo y otra recidiva en el grupo de alto riesgo y 2 recidivas en el grupo de alto riesgo. Bien, los falsos negativos, marcar más ganglios MARI o combinar con la biopsia del ganglio centinela serían las posibilidades de aumentar la confiabilidad de este método. Cuando hay más de 4 ganglios ávidos de FDG, el ganglio MARI único tiene como desventaja la posibilidad de un mayor número de falsos negativos. Pero la marcación previa a la neoadyuvancia es más fácil, hay un mayor éxito operatorio, un costo menor y hay una menor comorbilidad. Se ha sugerido de que para disminuir el número de falsos negativos, una marcación múltiple, tomando más ganglios, lo que llevaría a una reducción de los falsos negativos, pero la marcación sería más complicada para el radiólogo, mayor dificultad también operatoria, un costo mayor y la comorbilidad también es más acentuada. Ahora bien, en un estudio realizado en la MD Anderson, se combinó el ganglio marcado con la biopsia del ganglio centinela, es lo que llaman el TAD, y se llevó que la incorporación de la biopsia post-neoadyuvancia del ganglio centinela en adición al uso de la semilla de yodio 125 llevaba a reducir el número de falsos negativos a un 2%. Por lo tanto, al parecer, la TAD mejora la evaluación residual en los ganglios post-tratamiento con terapia neoadyuvante. Y esto ha llevado a considerar, por un lado, en una revisión sistemática, de que comparada con la biopsia del ganglio centinela post-neoadyuvancia, que tiene un falso negativo del 17%, y el procedimiento MARI con un falso del 7%, la combinación de ambos, el ganglio centinela y el MARI, llevaría a falsos negativos del 2 al 4% y a un alto grado de identificación. Ahora bien, si uno ve, hay una heterogeneidad en el manejo de la axila y en el manejo de los pacientes con axila negativa. Aquí ven una comparación entre los Países Bajos y el Reino Unido. En los Países Bajos se utiliza la ecografía y el PET-CT en tumores grandes. En Reino Unido no hay recomendación.
La biopsia del ganglio centinela se hace en Holanda post-neoadyuvancia, en el Reino Unido pre o post-neoadyuvancia. Ahora bien, en cuanto a la axila positiva, la recomendación en los Países Bajos es realizar ecografía y PET-CT, pero el PET-CT no es incorporado en el Reino Unido. Y lo mismo en cuanto a la estadificación, la biopsia del ganglio centinela post-neoadyuvancia con resección de más de 3 ganglios, lo que se aplica, es lo que se aconseja, o la biopsia del ganglio centinela con ganglio marcado, que es o el procedimiento MARI. Y la diferencia con el Reino Unido es clara en ese sentido. Concluyendo, en la axila, la estrategia positiva, la estrategia basada en la combinación de la SDG con procedimientos posteriores de cirugía radioguiada como la exéresis de ganglios afectados axilares, MARI y eventualmente la biopsia del ganglio centinela es de gran utilidad para la estratificación de riesgo y el manejo clínico posterior. La medicina nuclear intervencionista en este sentido tiene potencial suficiente para jugar un papel central tanto para la TLNP, la Targeted Lymph Node Biopsy, como para la Targeted Axillary Dissection en el manejo de la axila en pacientes que reciben tratamiento sistémico neoadyuvante. Esa es la primera presentación. Me quedan ahora 5 minutos para explicar la cirugía radioguiada en el cáncer de próstata en combinación con el PSMA y en el manejo de la pelvis. Como se sabe, en la estadificación TNM, en cuanto al tumor primario, la resonancia magnética es la que juega un papel central. En lo que se refiere a la diseminación a distancia, el PSMA está adquiriendo una importancia notable. Más allá de las recidivas, está siendo utilizado crecientemente en pacientes de alto riesgo en el momento de estadificación. Ahora, para los pacientes de riesgo intermedio y de alto riesgo, la biopsia del ganglio centinela es la que tendría un papel más útil. Ahora bien, hagamos una pequeña, muy sucinta resumen de lo que nos dice la TNM con respecto a los ganglios linfáticos pélvicos. Los ganglios linfáticos pélvicos son considerados como N1 y son los que ya saben están por bajo de la bifurcación de la ilíaca común y por encima del nacimiento de la arteria epigástica inferior. Ahora bien, en ese sentido, el PSMA nos puede dar detalles bastante exquisitos de la ubicación de las metástasis nodulares y complementado con la información del TAC, en este caso en ganglios pélvicos en la categoría de N1. Cuando se va por encima de la bifurcación de la aorta, se habla de M1A, es decir, se lo considera ya como metástasis a distancia. Aquí hay un ejemplo, y cuando se habla de ganglios positivos inguinales, entonces hablamos también de M1A y aquí hay un ejemplo también de un ganglio ávido que aparece también ligeramente patológico a la imagen del TAC agregada. A distancia, orgánicamente, en el esqueleto de la zona de la pelvis se habla de M1B y en el esqueleto en general, y en órganos como el hígado y los pulmones hablamos de M1C. Ahora bien, ¿cómo estadificar la pelvis en el paciente con cáncer de próstata clínicamente negativo en cuanto a los ganglios linfáticos, sin recurrir al vaciamiento ganglionar? La estrategia que podría utilizarse es en base a la combinación de la PSMA PET-CT con la biopsia del ganglio centinela, y hay un estudio que se ha publicado en este sentido, es un estudio de Ámsterdam, en el cual se utilizó un algoritmo que partió en 53 pacientes sin enfermedad clínica de metástasis en los ganglios linfáticos y con un perfil de riesgo intermedio o alto. En estos pacientes se realizó primeramente una PSMA con PET-CT, de los cuales 22 fueron positivos y 31 negativos.
De los 31 negativos, a los 31 negativos se le hizo biopsia del ganglio centinela que resultó positiva en 6 casos. Combinando ambos dos, el uso identificó a todos los pacientes con N1, 100% de sensibilidad, con correcta estadificación linfática regional en 50 de ellos, 94%. Es decir, que la utilización conjunta de la biopsia del ganglio centinela y el PSMA, partiendo por el PSMA, tiene un potencial altísimo y nos daría la posibilidad de aplicar un algoritmo en un paciente de alto riesgo en el cual hay un PSMA negativo, ir directamente a la biopsia del ganglio centinela y si es que hay positivo, catalogarlo como PN1 microscópico e ir, digamos, en caso de que sea positivo, ir, como en este caso, por ejemplo, con metástasis pélvicas, catalogarlo como N1 con macrometástasis y con esta combinación tiene el potencial de ser alternativa a la linfadenectomía pélvica extendida. La cirugía radioguiada de las metástasis ganglionares con expresión de PSMA también ha estado siendo utilizada. El grupo de Maurer en Alemania tiene como indicaciones un PSA bajo, progresión del PSA lenta y lesiones solitarias en el estudio de diseminación con el PET-CT del PSMA. Y para ir al abordaje quirúrgico de las lesiones solitarias, se reemplaza el galio o el flúor por indio o tecnesio para la cirugía radioguiada, como ellos lo hicieron en 31 pacientes, y de los cuales un 42% permaneció libre de recidiva bioquímica en una mediana de seguimiento de casi 14 meses, y casi un 65% continuó libre de tratamiento también a los 12 meses. Esto es importante y lo ilustra aquello de que el mapeo linfático con SPECT-CT al momento de la biopsia de ganglio centinela puede ser importante en la detección de la cirugía radioguiada de recidivas en ganglios pélvicos. Este es el caso de un paciente en el cual se le hizo... Ya estoy terminando, estoy redondeando. Buenísimo, buenísimo. Sí, estoy redondeando. El SPECT-CT se dio aquí un ganglio linfático centinela en la zona presaca. Este ganglio linfático no se pudo ser resecado a la laparoscopía y a los 4 años el paciente hizo una recidiva en la misma zona, la cual fue extirpada utilizando la sonda de PET. Esto nos daría de que el papel de la medicina nuclear intervencionista en el cáncer de próstata iría por la vertiente del ganglio centinela en caso de ganglios negativos y por la del PSMA-PZ en caso de ganglios positivos, y ambas dos se unirían en el quirófano utilizando los mismos equipos. Concluyo diciendo que la medicina nuclear es capaz de generar hojas de ruta preoperatorias en 3 dimensiones, entregando específicos puntos anatómicos de referencia a los cirujanos para planificar y abordar la resección de ganglios centinelas y metástasis. En la estratificación de la pelvis, tanto el procedimiento del ganglio centinela como el PSMA son de utilidad y su uso combinado podría llegar a reemplazar a la linfadenectomía pélvica. Finalmente, la cirugía radioguiada por la técnica del ganglio centinela o el PSMA han sido perfeccionadas de tal modo que permiten desde ya su uso por laparoscopía simple o asistida por el robot. Y he cortado en 25 minutos la presentación. Les pido las disculpas del caso, pero las razones técnicas lo han motivado así. Gracias por la atención. Bueno, buenas tardes. Yo normalmente, un placer estar con todos ustedes ante la premura de tiempo, y como yo soy un tipo bastante calmado y solo me excito cuando juega el Barça, pero voy a intentar hacerlo en 5 minutos. El tema es sobre la cirugía radioguiada y posibilidad del FG-PET-CT en melanoma. Como bien nos ha comentado el profesor Renato Valdés, dentro del algoritmo de la medicina nuclear intervencionista, el melanoma ocupa un papel preponderante en el ganglio centinela y otras opciones como las que acabamos de ver mediante la posibilidad de combinar con el PET y otras técnicas de cirugía radioguiada. Evidentemente, todos conocemos que para la estadificación del melanoma y otros tumores sólidos, el TNM es la guía a seguir.
Y básicamente esto nos estratifica a los pacientes en riesgos en función de la T en este caso, pero cuando apareció la nueva clasificación TNM en su 8ª edición, apareció también una subclasificación y específicamente para los ganglios hemos dejado de considerarlas como micrometástasis y hablamos en melanoma de ganglio linfático clínicamente oculto, detectable por la técnica del ganglio centinela, y el ganglio linfático con macrometástasis era clínicamente detectado. Además, se han subestratificado más los estadios anteriores y ahora mismo se incluyen dentro del algoritmo de ganglio centinela aquellos que antes no estaban incluidos, como son los tumores entre 0,8 y 1 milímetro sin ulceración, debido a que se ha comprobado su peor pronóstico y mayor porcentaje de ganglios centinela positivos, lo cual hace que se incremente las peticiones de ganglios centinela. Por tanto, nuestro objetivo sería evitar que esta no detectada micrometástasis se convirtiese en este escenario. Para ello debemos observar intentar localizarla, y esta imagen a mí, que soy un poco friki, me gusta recordar una de mis películas favoritas, en la cual si la ponemos en el escenario que nos obliga, vemos que determinada tumor o longitud de tumor pues nos puede aumentar o disminuir el pronóstico dentro de la categoría N que hemos visto. Asimismo, esto lo tenemos que buscar ya sea en la forma locorregional mediante la técnica del ganglio centinela o a distancia mediante la PET-TAC. Evidentemente, dentro del ganglio centinela, y ustedes conocen sobradamente la técnica, ha habido una evolución desde los primeros estudios, el MSLT1 con sus observaciones, las diferentes guías publicadas en diversas revistas y últimamente la publicación del estudio MSTL2. Eso ha convertido a una técnica tan antigua como la linfogamografía en un punto clave como mapa de carreteras para guiar la cirugía, como pueden observar en estas imágenes. Asimismo, es una técnica que debe ser predecible y reproducible, dado que no todo el mundo es parecido. Y dentro de eso nos hemos encontrado que esa reproductibilidad es bastante elevada en esta exploración, como podemos ver en una serie de publicaciones, entre ellas una que hicimos en nuestro centro, con una reproducibilidad de más del 90% de los casos. Asimismo, nos dice las áreas en riesgo a las que podemos ir a buscar ganglios centinelas para no dejarnos en lo posible ninguna célula microscópica que detectar. Asimismo, también es conocido en el melanoma la posibilidad de ganglios aberrantes, que en nuestra casuística con más de 1.800 pacientes se centra en un 10% de los casos y que se mantiene constante a lo largo de la evolución de esta técnica, y por ello es importantísimo observar y hacer la linfogamografía prequirúrgica. Sin embargo, como ya nos ha apuntado el doctor Valdés Olmos, la adición de nuevas tecnologías hace que se refinen no solo las indicaciones, sino también los resultados. En este caso, la adición del SPECTAC, especialmente en áreas complejas como cabeza o tronco, nos da una mayor fiabilidad en cuanto a los resultados, asimismo como la adición de imagen intraoperatoria mediante gamma cámaras portátiles, no solo para marcar la localización del ganglio centinela, sino para monitorizarlo durante el acto quirúrgico, como veremos en este pequeño vídeo. Para abreviar en el tiempo, además, estas gamma cámaras con este tipo de imágenes podemos añadirles cámaras ópticas que nos dan una precisión anatómica mejor. Por lo tanto, el SPECTAC y la portátil son el poder definitivo para operar en quirófano. No se ofusque con ese terror tecnológico que ha construido.
posibilidad de encontrar con ellos al ganglio es insignificante comparado con el poder de la sonda. Bueno, esto es un clásico, pero ahora las nuevas tecnologías también apuntan, como hemos visto, a los trazadores híbridos, como en este caso, que se inyecta un nanocoloide con verde indocianina, y aquí podemos ver que tras la administración el drenaje superficial, que no siempre se ve, pero en este caso es muy parecido, evidentemente, al drenaje que podemos observar con la linfogammagrafía. Y esto, evidentemente, facilita la localización del ganglio centinela en el acto quirúrgico, lo cual ha sido demostrado ya sucintamente en estas publicaciones, especialmente la de Nienke van de Berg, comparativamente con la técnica clásica de usando el azul patente. Por tanto, los resultados de todos los estudios sobre ganglio centinela en melanoma, empezando por el MSTL1, ya nos dijo que esta era una herramienta poderosa y que estaba indicada en los tumores primarios de grosor intermedio. Y el devenir de la cirugía del ganglio centinela ha sido hasta el 2017, en la que aparecieron varios estudios, entre ellos el MSTL2, pero también el DECOG alemán, en el cual se nos decía que la disección ganglionar no mejoraba la supervivencia de los pacientes con metástasis ganglionar microscópica y, por tanto, tampoco aumentaba la supervivencia específica por melanoma y solo debía ser utilizada en pacientes con metástasis ganglionares detectadas clínicamente o por pruebas de imagen. Esto ha sido instaurado ya en las guías, pero se considera que en estadios precoces, por supuesto, la biopsia del ganglio centinela es el gold estándar para la estadificación inicial, siendo en este caso un papel limitado de la PET-TAC debido a su baja sensibilidad para estas metástasis clínicamente ocultas en estadios precoces. En cambio, si tenemos pacientes de alto riesgo, con tumores T4 o con presencia de ulceración, la PET-TAC podría identificar la enfermedad macroscópica, como hemos visto en los estudios previos presentados por Renato, y podría tener aquí una indicación de linfadenectomía. Este es un algoritmo que seguimos en nuestro centro, en el cual la biopsia del ganglio centinela es preponderante en los estadios precoces, con la inclusión de PET-TAC en los de alto riesgo. No obstante, la PET-TAC en estadios ya más avanzados, de 3 y 4, presenta una mayor sensibilidad y especificidad que otras técnicas de diagnóstico por la imagen y tiene un impacto en el manejo terapéutico que se ha cifrado entre un 20 y un 60% según los estudios, puesto que detecta lesiones adicionales. Además, es un método... Me quedan 2 minutos. Bien, me sobran. Método fiable para confiar la reciba de enfermedad en pacientes sintomáticos, lo cual está ya introducido en las guías actuales de procedimiento en estos estadios 3 y 4, como pueden observar. Y, por tanto, como resumen, ¿en qué pacientes estaría indicada la biopsia de ganglio centinela? Pues en todos estos y en los que son inferiores a 1 milímetro, en función de algunas características, como pueden ser la microsatelitosis o el número de mitosis, incluso el porcentaje es elevado. Y lo que viene ahora es que la extensión de la cirugía en los estadios 3 también tenemos que hacerla, pues quizá lo más adecuado será personalizar, como hemos visto también en el cáncer de mama, a una cirugía menos extensa, en la cual el ganglio centinela tendrá un papel primordial. Y dentro de este algoritmo que se planteó hace un par de años en la EADO, en la Asociación de Dermatología Oncológica, podemos hacer un TAC, si este es positivo y presenta una metástasis no palpable, se puede hacer con técnicas de cirugía radioguiada utilizando semillas, como hemos visto con Renato. Aquí tenemos un ejemplo. Y este es el próximo futuro, no siempre adecuado a el método tradicional con la sonda, con la cual me despido y perdonen por haber acortado tanto. Esto es como tratamos así a nuestros pacientes en Barcelona, previo susto.
Con esto me despido. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a todos, muchas gracias doctores, sobre todo por la comprensión de estas dificultades. Han sido excelentes presentaciones y damos lugar a las palabras de bienvenida. Muchas gracias a todos.